El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime Salazar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenos días. Estamos en el día miércoles 1 de octubre del año 2025. Estamos ingresando al último trimestre de este año que decurre. Ingresamos también al 10º día de paro por parte de la CONAIE. Hoy tendremos como invitado en expectativa a Juan Arias, el ingeniero Juan Arias, para hablar de la situación de la ciudad, la provincia, en el contexto del paro de la CONAIE. 7:53. Mientras eso ocurre, vamos a presentarles los titulares de la prensa nacional hoy, día miércoles 1 de octubre 2025. Primicias. Comunidad indígena de la Sierra Norte, es una buena noticia, anuncia tregua temporal en la provincia, en el paro, y pide diálogo al gobierno. Vamos a ver qué dice. El régimen ya ha tendido su mano. Los sectores indígenas de la Sierra Norte piden un diálogo con el gobierno y anuncian una tregua luego de 10 días de paro y de desesperación, angustia en el pueblo ecuatoriano. Familiares de militares secuestrados en protestas piden su liberación. Ecuavisa. 6 años de debate sobre subsidios a los combustibles dejan 19 muertos y más de 2.000 millones de dólares en pérdidas. Es cualquier cantidad, sin duda. El Universo. Diálogo entre gobierno o entre gobernadora de Imbabura y pueblos de Cotacachi, Unorcac, no se instaló. Piden que sea un espacio intercultural, no en el edificio de la Universidad Técnica del Norte. Cambiaron, no asistieron a esta reunión, sí fue la gobernadora, pero no los dirigentes de la UNORCAC. Quieren otro sitio, tal vez más neutral o intercultural, según han dicho. 7:55 en expectativa de la ciudad de Ibarra. Presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, niega acercamiento con el gobierno. Tal vez se reunió una facción, un grupo de indígenas, de campesinos, con representantes del gobierno, con el alcalde Castillo, pero nada más, no con la dirigencia de la CONAIE, que es otra cosa. Hay muchas directivas y organizaciones al interior de la CONAIE, no es solo una. Periodistas deben pedir, solicitar salvoconducto a la CONAIE para que tengan garantías de movilización. Eso dijo Ercilia Castañeda, la imbabureña y vicepresidenta de la CONAIE. Bien, esto es lo que recoge la prensa a nivel nacional y ya no sé, estamos con Juan Arias, muy puntual él, unos 4 minutos antes, ya está con nosotros. Vamos a saludarle cordialmente. Él es ingeniero comercial, tiene un diplomado también en marketing digital, está tomando una maestría en gerencia de calidad. Fue candidato a la alcaldía de Ibarra 2023. Me parece que quedó en segundo lugar, muy cerca del ganador, en este caso, en esa ocasión, el 2023, de Álvaro Castillo. Entonces, vamos a recibir a las 7:57 a Juan Arias. El informativo Aquí y Ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Saludamos cordialmente al ingeniero Juan Arias. Él es, yo diría que activista político, activista deportivo, no sé, viene
en bicicleta, ahora que estamos en esta crisis de movilidad por el tema de la falta de combustible, por el paro que lleva ya hoy su 10º día. Juan, ¿cuál es la alternativa para salir de esta situación que vive el país? Buenos días. Buenos días, Jaime. Saludarle, gracias por el espacio, por la invitación, a la Gusto. gente que se conecta a través de las redes sociales. Y bueno, necesitamos el diálogo. Las democracias se construyen en base a principios, a valores, y uno de ellos es el diálogo, saber escuchar. Y lamentablemente yo creo que el gobierno no ha tenido ese tino, ¿no? De poder escuchar los diferentes sectores. Y lo más grave, Jaime, es la palabra. No se le puede seguir mintiendo a la gente, no se puede seguir diciendo una cosa en campaña y ya en gestión se hace otra. Yo creo que ahí está la raíz de los problemas que tiene este país y pues alrededor de la entrevista quisiera irle dando algunos datos a nivel macroeconómico, a nivel de pobreza, cómo el país ha venido pues complicando pues la situación y no solo de los sectores más pobres, sino también de nosotros, la clase media, a quienes representamos al comercio, pues vemos como la economía está en sus subes y bajas que no nos dan una estabilidad pues a nivel económico, político, social, y yo creo que diría también a nivel de lo que es la salud mental, ¿no? Entonces, ¿En qué medida, Juan, afecta a los sectores medios, a los sectores comerciales, este tema de eliminar el subsidio al diésel? ¿O es algo que afecta más bien al campesino, al agro, a los sectores productivos, a los sectores marginados? ¿A quién está afectando esta decisión del gobierno? Yo creo que hay que entender que esta decisión tiene pues o afecta a la ciudadanía en su conjunto, no solo al productor, al campesino, Ya. porque básicamente el que suban el costo de los combustibles encarece la vida. Y Es actualmente, un si usted tema revisa, inflacionario, un tema que va exacto, o sea, afectando a otros sectores. básicamente los ecuatorianos somos más pobres y no lo digo yo, lo dicen pues los informes económicos del propio Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, donde actualmente el Ecuador, pese a tener un ingreso o tener un salario más alto que Bolivia, que Venezuela, tenemos similar poder adquisitivo que ellos. Es decir, el país viene en una recesión complicada, se ha encarecido el costo de la vida y eso ha significado que hoy por hoy el Ecuador tenga 7.5 millones de pobres. La pobreza la extrema pobreza en la realidad alcanza el 40%. Tenemos medio millón de niños y jóvenes que no acceden a educación. Entonces, esta política de ajuste fiscal, que la lógica del gobierno es hablar de que los recursos pues, puedan responderle a mercados internacionales, ha hecho que la acción social del gobierno precarice aún más la vida de los ecuatorianos y en los sectores más pobres, sobre todo en la costa, que ha causado que esa gente, esos jóvenes que no tienen acceso a educación, no tienen acceso a servicios básicos, opten por las pandillas, opten por las mafias, opten por el crimen organizado. ¿Y qué significa eso? Que no vamos a resolver la crisis de seguridad del país poniendo únicamente más militares y policías en las calles. Esa es una receta que no ha funcionado, lo ha vivido México al inicio de este siglo, lo vivió Colombia en los 90, en los 80, lo ha vivido Colombia en estos últimos 20 años también, y lo que ha sido o el resultado de eso ha sido pobreza, exclusión, y yo creo que ahí el gobierno pues no ha tenido en 2 años, Jaime, en 2 años no ha tenido una respuesta concreta y que sobre todo encuentre una solución para municipios, para ciudades. Entonces es una pena que el gobierno no esté escuchando. Y claro, Ahora, también para una generación que ha confiado en un presidente joven, pero es un claro, presidente joven que representa lo peor de la política en este país. ahora el gobierno señala en su argumento para haber tomado esta decisión de eliminar el subsidio al diésel, porque se va mucho dinero del Estado a subsidiar a gente que no necesita, y también en el contrabando, en las mafias organizadas, ha dicho, en la minería ilegal. Por lo tanto, no le quedaba otra alternativa tomar esta decisión que no la hicieron gobiernos de Moreno, gracias a los gobiernos anteriores, Juan. Más bien ahí yo discreparía un poquito con su apreciación, Jaime. Lazo y Moreno han tenido la misma lógica de administración del Estado, o sea, es decir, gobiernos fallidos, gobiernos que no han tenido la capacidad, por ejemplo, de asignarles los recursos a los municipios o han ido recortando la asignación de recursos a los municipios, han elevado el costo de la vida, toman estas decisiones que son antipopulares
para el servicio de tenedores de deuda en el exterior, para el servicio del Fondo Monetario Internacional. Mire, esta es la historia de Ecuador. Desde el 67 a la fecha hemos firmado alrededor de 26 cartas de intención. Eso han firmado los gobiernos entreguistas que ha tenido el país. Como uno de ellos es Noboa, lo fue Lasso, lo fue Moreno. ¿Y qué han hecho estas cartas de intención? Es continuar con una agenda que supuestamente habla de una salud fiscal, pero esa salud fiscal ha significado pobreza, ha significado recesión económica, ha significado que no sigan migrando. En el 2024, el Ecuador peleó con Venezuela en qué país exportaba más pobreza por el Darién. Esa es la realidad que vivimos en este momento. Somos el país de los más violentos de Latinoamérica. Este fin de semana, Durán alcanzó las 400 muertes violentas. Entonces, aquí no existe Plan Fénix. Aquí no existe el interés de poner la economía nacional al servicio de los más pobres, al servicio de la clase media y construirle condiciones para que el sector privado invierta y venga la inversión extranjera. Entonces, este es un gobierno autoritario que lo único que ha hecho es reprimir a la gente. Aquí hay que llamarle por su nombre a un gobierno que no está escuchando, no está dialogando y está haciendo todo lo contrario a lo que planteó en campaña. En campaña el gobierno lo dice y tiene, perdónenme la palabra, el descaro de en un canal nacional cambiar toda la realidad y pues decir que ahora tuvo que tomar esa decisión cuando hay otros mecanismos para evitar contrabando de los combustibles, para combatir a la minería ilegal y para encontrar verdaderas soluciones. Aquí tenemos un gobierno entregado a los grupos de poder, a la banca internacional y además haciendo negocios con los recursos de los ecuatorianos. Mientras hoy se cumplen 10 días de paro, al grupo Noboa se le ha desconocido una deuda por años y lo están diciendo en medios locales y lo están diciendo en medios nacionales. Eso debería responder el presidente, pero tenemos un presidente escondido que ha puesto a sus ministros, que ha puesto a la vocera de gobierno o que ha puesto a alcaldes que han sido históricamente alfombra del poder de turno a dar la cara cuando el presidente no ha salido a dialogar con la gente, con los diferentes sectores que están quejándose, y no solo ha sido en Imbabura. Mire lo que pasó en Azuay, en Cuenca. 100,000 personas se convocaron en el Azuay, en Cuenca, a rechazar toda la falta de transparencia alrededor de la concesión minera que el gobierno de Noboa ha seguido avanzando pese a la consulta previa a la gente. Entonces, no podemos seguir administrando el país, administrando las ciudades, el recurso público en base a mentiras y falta de transparencia. Eso va a ser causar sorpresa. Ahora, Juan, esta explosión de manifestación ya en el 10º día de protestas que están garantizadas en la Constitución, claro está, pero claro, no la violencia, no el cierre de carreteras, ¿no será esta una consecuencia del marginamiento, la marginación, mejor, de sectores excluidos? No ha cambiado nada con el nuevo Ecuador, seguimos con niveles altos de pobreza, de desnutrición crónica infantil, de marginación, de una gran brecha entre los que tienen más y los que tienen menos y los que no tienen nada. ¿No será eso una consecuencia, una sumatoria de todo eso que ha ocurrido en los últimos años, Juan? Hay que activar el micrófono, Juan. Tenemos un problema con su micrófono. Ahí está bien, está bien. Ahí está bien, sí, correcto. Bueno, este es el resultado de gobiernos que se han dedicado pues a generar odio, a generar división entre la gente, y sin duda comparto con usted, Jaime, rechazamos la violencia de cualquier tipo, venga de donde venga, porque en el país necesitamos tener canales de diálogo, pero no podemos comparar la violencia que está ejerciendo el Estado desde la represión, que hoy tenemos un comunero asesinado a manos del ejército. Podemos ver las imágenes, cómo los mismos militares le patean mientras está agonizando, patean a su compañero. Y también rechazamos la violencia sistémica que viene desde la política pública y desde la falta de transparencia que han tenido los últimos gobiernos, que no han encontrado un modelo de país que resuelva los grandes desafíos
Moreno subió el precio de los combustibles, todo un negocio alrededor de los hospitales en plena pandemia, siguieron endeudando al país, lo mismo pasó con Lazo, y hoy tenemos con el presidente Noboa lo mismo. En los últimos años, el país ha incrementado en 25 mil millones la deuda externa, pero usted no ve obra. Tenemos un gobierno ya 2 años en funciones y no le ha resuelto, por ejemplo, a Imbabura, a Ibarra, la carretera que solucione la falla geológica que tenemos para llegar a la Carolina. O no se ha encontrado, pues, o no se ha escuchado al gobierno hablando del paso lateral que necesitamos alrededor de los cañaverales. Acaba de publicar la AME que el Estado le está adeudando alrededor de 700 millones a los municipios. ¿Dónde está el 3% del IVA? Se están recaudando alrededor de 1.500 millones alrededor del IVA. Con este nuevo incremento serán como alrededor de 1.600, con la eliminación del subsidio al diésel se recaudarán alrededor de 1.700 millones. ¿Dónde va a ir ese dinero? ¿Cuál es el plan? Se habló de Plan Fénix en campaña, Jaime. Aquí tenemos junto a la Iglesia de la Dolorosa un UPC que no se inaugura por un año. Es que la mediocridad no puede ser el común denominador del ejercicio de la política pública, ni la mentira, ni la falta de transparencia. Entonces, eso rebasa ideologías. Aquí se trata de que el Estado funcione, de que el Estado sea una gran empresa social que responda a la gente, responda a la clase media y le dé condiciones al sector privado para trabajar. Ahora, le invito a Juan Arias a mirar unos pocos segundos Andrés Castillo, una entrevista con Luisa Delgadillo, que dice que hay una organización política que está detrás de las protestas, que utiliza el movimiento indígena y levantan recursos para financiar estas manifestaciones. Realmente responsables de la muerte del ciudadano indígena que ha fallecido en estas protestas. ¿Quiénes son los responsables de que existan 12 militares heridos y otros 17 con paradero incierto y desaparecidos? Ayer en un canal de televisión hubo un debate entre una importante dirigente indígena y una notable asambleísta de ADN. Y cuando se le decía a la dirigente indígena cuál es la alternativa para salir de este problema, se quedaba absolutamente en blanco. La alternativa para ella era exclusivamente que se libere a aquellos que están detenidos y que se eche abajo el decreto ejecutivo. Asimismo, paralelamente, yo quiero hacer un poquito de historia, Luisa. Tú sabes que lo que me caracteriza a mí, al menos en el pleno de la Asamblea, es recordar las cosas que han pasado. En el Ecuador tuvimos un señor que ahora está activísimo, no sé si está bien utilizada la palabra, muy activo en redes sociales, el señor Rodrigo Collaguazo. Este fulano, que forma parte de las filas de la Revolución Ciudadana, fue sorprendido realizando actividades de terrorismo acá en el bosque de San Juan, en la ciudad de Quito, enseñando a grupos de choque cómo enfrentar a la policía en caso de manifestaciones. ¿Con qué? Con recursos del Fondo Partidario Permanente de la en aquel entonces Alianza País, ahora Revolución Ciudadana. Tenemos un grupo político que está interesado en minar la imagen del gobierno nacional y desestabilizarlo. Me refiero a la revolución. Bien, Juan dice que hay un grupo que busca desestabilizar al gobierno. ¿Cuál es su comentario, Juan Arias? Bueno, yo quisiera invitar hay un libro bien interesante de Byung-Chul Han, es uno de los pensadores más importantes de nuestra época, se llama Infocracia, y habla de que la información llega más rápido que la verdad. El señor asambleísta es una de las alfombras que tiene el presidente Noboa, así como aquí en el municipio tenemos alfombras del alcalde. Es decir, levantamanos que están respondiendo al poder de turno, que se lleva el recurso de la gente y no dan una solución concreta a las necesidades del país y de la ciudad. Pongo eso como contexto. Lo siguiente es que sobre odios y sobre mentiras no solucionaremos la crisis. Se han dedicado a perseguir a quienes piensan diferente, hoy se han dedicado a criminalizar la protesta social y tenemos como resultado un muerto a manos del Estado. Criminalizaron a la gente pobre en Guayaquil, mataron a 4 niños. O sea, aquí no podemos seguir permitiendo que un gobierno
siga mintiendo y siga poniéndonos narrativas en base a un marketing torpe que no le está resolviendo los problemas a los ecuatorianos, Jaime. O sea, no podemos seguir permitiendo la mentira. Y quiero hablar de lo que él menciona, ¿no? Notable asambleísta a la señora Diana Jacome, haciendo referencia a ella. Mire, esta gente es la camisetera que ha vivido del Estado. Hace tiempo se vestían de verde con la 35 y se visten de morado. Aquí hemos tenido gobernadores así mismo. Hace unos años se vestían de verde y ahora se visten de morado. 2 gobernadores. Ya la gente que reflexione quiénes son. Entonces, aquí lo que tenemos en este país actualmente es que la política se ha utilizado como una herramienta para figurar, no para resolver los problemas a la gente. Quienes tenemos nuestro negocio, quienes representamos verdaderamente al sector privado, sabemos lo mal que está la economía y cómo las condiciones no han mejorado. Entonces, esos son los verdaderos problemas de los ecuatorianos. Este año 2025 es el año más violento de la historia. En 2024 llegamos cerca de 7,000 muertes violentas. Este año probablemente lleguemos a las 10,000. Eso significa más de un 35% de incremento. Es decir, no hay plan Fénix, no hay un proyecto nacional para resolver la crisis económica, la crisis de salud, la crisis de seguridad, y el presidente sigue haciendo gimnasio, sigue trotando y no le responde a la gente. O sea, aquí ahora tenemos que hablar las cosas en base a los problemas que tiene el Ecuador. A mí me duele que mi provincia esté parada. Tengo 10 días el negocio abriendo a medias, Jaime, pero soy solidario con la gente que está saliendo a las calles a invitar a que el gobierno reflexione en la decisión que está tomando, porque cada decisión que se toma necesita tener un plan a corto, a mediano y a largo plazo. Aquí no ha habido un plan. Aquí han tomado una decisión y, como lo decía, desde los finales de los años 60 a la fecha, el país ha suscrito más de 25 cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, todas en la misma línea: meterle la mano al bolsillo a la clase media y a la gente más pobre. Es la realidad de este país. Entonces, a eso sería importante invitarles a asambleístas como el que estamos viendo o asambleístas como los que están en Imbabura. Jaime, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha visto la actuación de las autoridades de Imbabura, de los asambleístas, del alcalde, los alcaldes de la provincia? ¿Cómo ha visto usted en el entorno de este inconveniente, de este gran problema? Públicamente saludar la atención que ha tenido el alcalde de Antonio Ante. Desde los primeros días, el alcalde de Antonio Ante estuvo conversando con la gente, indígenas y con gente también que justamente y en su derecho están protestando porque necesitan trabajar. Es que hay que hablar con la gente. La política está para dialogar, para resolver los problemas. Mientras tenemos un presidente escondido que no le ha dado la cara al país y pone, claro, alfombras como el alcalde de Ibarra, como este asambleísta, a que salgan o asambleístas pues de la provincia de Imbabura, que ya el pueblo indígena les ha declarado personas no gratas. Es que esa es la realidad de la política en este país, porque no hay coherencia, no hay valores, no hay transparencia. No se puede seguirle faltando la verdad a la gente. No se puede normalizar la mentira. ¿Qué es lo que hace este gobierno? ¿Qué es lo que ha hecho la administración municipal acá en Ibarra? Con aciertos también. Y que eso, mire, necesitamos que quienes estamos en política seamos objetivos. Y en esta administración hay cosas interesantes, importantes, que mejoran la calidad de vida en los barrios. Hay que saludarlo y hay que continuarlo. Lo más torpe sería hacer borrón y cuenta nueva de todo, que es lo que le han hecho al país. Y por eso hoy el país sufre, llora lágrimas de sangre, familias que se quiebran porque tienen que emigrar al exterior, o familias que son extorsionadas por grupos delincuenciales y tienen que irse a vivir a otras ciudades. Esa es la realidad del país, del nuevo Ecuador. Entonces, bien, aquí no podemos romantizar la juventud. Ibarra ya tuvo una alcaldesa joven que nos quedó debiendo muchísimo a la ciudad. Aquí se trata de valores y principios, Jaime, más allá de la edad. Valores y principios que rijan nuestra sociedad. No sea la verdad, no sea la transparencia, no sea la justicia social. 7.5 millones de pobres tiene el Ecuador y va en aumento. Eso debería invitarnos a todos a tener una posición solidaria ante lo que están viviendo millones de ecuatorianos en este momento. Bien, finalmente, aprovechando la oportunidad de este contacto vía virtual con Juan Arias, queremos preguntarle cuál es su opinión respecto de este tema del mercado Amazonas. Yo ya no sé ni cuál es la cifra, se hablaba de 60 millones, 70 millones. Luego cada vez sube más, Jaime. ¿Cómo está el tema? ¿Cuál es su comentario?
Es una pena, ¿no? Es la falta de transparencia que pasa en el país con el tema de los combustibles o con el alza de los combustibles. Lo mismo pasa acá. Mire, el alcalde no ha entrado a conversar con los comerciantes en 2 años. Toman una decisión arbitraria con un consejo municipal que ha servido de alfombra para estas decisiones poco transparentes y plantean un endeudamiento al comerciante y a la ciudad de 70 millones. Nuestro proyecto planteaba y sigue planteando un mercado ahí mismo a la mitad del costo. Incluso nosotros planteamos un sistema de comercialización que no solo se quede en el Amazonas, que le resuelva a los mercados urbanos, que le resuelva a las ferias de economía popular y solidaria, que hay más de 15 en la ciudad, y también plantee un proyecto de comercio justo, de industrialización, de fortalecimiento de la producción agrícola. Entonces, aquí hay que hablar de un sistema de comercialización de mercado, es decir, resolverle al comerciante. Esta ciudad mueve 550 millones anuales entre el comercio minorista y comercio mayorista. Lo que están haciendo actualmente el alcalde de Ibarra en el mercado Amazonas es un nuevo atraco al recurso público, al recurso municipal, que no va a resolver los problemas que van más allá de la infraestructura. Y además se va a romper un espacio que tiene una connotación cultural, histórica. Yo vengo del mercado Amazonas. Mi familia se ha dedicado al comercio, Jaime, usted conoce. Así es. Sabemos cómo se tiene que resolver la lógica del comercio y desde ese comercio generar mejores condiciones para la gente. Entonces, es una pena. Lamentablemente ya hay una aceptación del Consejo Municipal, pero necesitamos que se empiece también a reflexionar desde la academia, invitar a la Universidad Técnica, que tiene la carrera de Economía, para hacer toda una proyección de lo que significaría ese endeudamiento. Estamos trabajando con nuestro equipo técnico, lo que va a significar este endeudamiento a la ciudad y va a significar ese endeudamiento a los comerciantes, porque no se va a resolver el problema del comercio en la ciudad con esta infraestructura y pues nuevamente serán castillos en el aire que no resuelvan a la gente su verdadera necesidad. Muy bien. Finalmente usted está pensando en posible participación una vez más en el 2027, como 2026 sería para el 2027, como candidato a la alcaldía de Ibarra. ¿Está repensando en ese tema? Sí, Jaime, ha habido muchas reuniones con gente, con amigos, con empresarios, con emprendedoras, emprendedores, con líderes barriales y obviamente hemos venido escuchando, dialogando y construyendo una propuesta sobre todo que rebase la candidatura de Juan Arias, una propuesta para que Ibarra tenga un proyecto donde la bandera sea la ciudad, donde podamos encontrar soluciones a los grandes desafíos que tenemos en torno al comercio, la oportunidad alrededor del turismo, la economía del conocimiento que tenemos 3 de las mejores universidades del norte del país acá, y desde ahí vendremos y hemos seguido caminando, conversando, y pues que Dios permita el próximo año poder contarle a la ciudad que ya hemos tomado la decisión en firme y que correremos hacia la candidatura a la alcaldía, y sobre todo pues plantear una propuesta de transformación para Ibarra y para el norte del país. Pero no por la RC5, ¿no? Mira, nosotros estamos en el colectivo Transformar, es un espacio que salió después o lo hemos ido construyendo después de la campaña. Tenemos nuestro espacio de base, que es la lista 62, somos libres, corrimos por ese espacio, planteamos un proyecto ciudadano, y obviamente hay movimientos como la Revolución Ciudadana con los cuales tenemos una relación, y también ahí públicamente me solidarizo con autoridades de la Revolución Ciudadana, líderes sociales a nivel país que están siendo perseguidos por este gobierno. Necesitamos que la justicia actúe en derecho y se respete los derechos de la gente, se respete los derechos humanos, y no podemos seguir sembrando odio en la ciudad, en la sociedad. Así que esa es mi reflexión. Correcto. Mi respuesta. Gracias a Juan Arias por la oportunidad, por esta entrevista. Que tenga un buen día caminando siempre o corriendo en su bicicleta. Gracias Jaime, un bonito día igual. Hasta luego. Muy bien, hemos conversado con Juan Arias, fue candidato a alcalde de Ibarra en el 2023. Hijo de Juan Arias también, político, y también familiar de Carlos Arias, que fue concejal, vicealcalde de Ibarra. Sobrino, ¿no? Claro, exactamente. También familiar de Armando Brito, que desapareció lamentablemente hace unos 10 años, creo yo, ya es un buen tiempo. 8:22 en expectativa. Los comentarios en esta mañana. Roberto Herrera dice, totalmente de acuerdo, creo que la narrativa del gobierno es el racismo a través de los medios de comunicación digital y la televisión polarizan más a una sociedad con el racismo y la mentira. Un ejemplo de ello
son los videos que se presentan en esta entrevista. Claro, es la apertura que tiene expectativa, que por lo que siempre yo hablaba del tema de no generalizar, ¿no? Cuando se habla de los medios de comunicación, se tiene que especificar y detallar. Freddy Manosalva dice: es propio de la derecha, de la extrema derecha, propio de un gobierno dictador, armar a policías militares para arremeter contra el pueblo que reclama legítimamente sus derechos vulnerados en salud, educación, trabajo, seguridad. Lo peor es tener un líder mitómano como presidente. Stalin Amaguaña: la falta de oportunidades y las condiciones de vida precarias son factores que han llevado a la población a manifestarse y de forma legítima. Es hora de que busquen soluciones concretas y un consenso nacional que priorice el bienestar de todos. El diálogo y la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía son claves para superar estos retos y lograr una paz sostenible. Somos pueblo, no somos terroristas, señala Stalin Amaguaña. Muy bien, 8:23, mi expectativa, la clave de la información. Se filtró un audio en el que conversan miembros de la Revolución Ciudadana en el país, donde se habla del apoyo a las manifestaciones. Alguien filtró este audio y lo vamos a escuchar. También está Alessandro y luego Juan Andrés. Perdón, compañeros, la discrecionalidad, pero es importante en este momento oír a nuestras autoridades para ir articulando el trabajo que vamos a hacer desde las autoridades y luego también con los compañeros en territorio. Que todos apoyemos esta lucha justa de nuestro movimiento indígena en las calles y plazas de nuestra provincia de Imbabura, y ojalá, como dice Paulina, también se irradie al resto de provincias y no nos dejen solos. Gracias, compañera Luisa. Y respecto a lo que estamos viviendo de manera personal, pues presidenta y colegas, pedirles también como su respaldo a difundir, y al partido también que esté con nosotros, que nos cobije. Como ustedes saben, nos han dejado las cuentas en cero. Como la dirección provincial, desde el inicio que se dio la idea de que va a iniciarse el paro el lunes, nosotros ya comenzamos a activarnos, y es por ello que dentro de los cantones nosotros habíamos previsto que haya los equipos. Recordemos de que el compañero presidente Rafael emitió un plan que tenemos que acompañar. Entonces, en ese marco nosotros trabajamos, Luisa, con nuestros equipos, especialmente con los equipos de jóvenes, que son los que más camuflados están allí, y ellos han estado ahí participando en primera fila, son los que están impulsando el paro. Bien, este es un audio filtrado de conversaciones de miembros de la Revolución Ciudadana. Usted tiene su opinión. 8:25. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, dijo que no hay ningún acuerdo ni conversaciones con el gobierno, desmintiendo así una información del alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo. Marlon Vargas. Como Consejo de Gobierno no tenemos conocimiento sobre ese encuentro, todo esto, porque la CONAIE y sus estructuras, nosotros no somos un pueblo que luchamos sobre todo exigiendo nuestros derechos colectivos que han sido vulnerados por esto, principalmente por este decreto de 126. Eso ha afectado entonces la ciudadanía entera. El pueblo ecuatoriano se ha manifestado, se ha levantado, especialmente la estructura del movimiento indígena que es la CONAIE. Ahora, señor Vargas, ¿qué conoce usted de una reunión que ayer supuestamente hubo en la provincia de Imbabura y donde ya hubo un primer acercamiento? El alcalde de allá había dicho que hubo ya este primer acercamiento. No nos han llegado oficialmente, sobre todo desde la provincia de Imbabura. Pues nosotros vamos a evaluar, vamos a hacer consejo ampliado esta tarde y noche, y allí pues nos informarán las bases y nosotros procederemos. ¿Cuál es la posición suya? ¿Se radicaliza el paro o no, señor? A ver, mientras se siga hostigando en la zona donde la gente está sobre todo levantada, ¿no es cierto? Y
no se puede dialogar, no se puede dialogar con presión, no se puede dialogar cuando nuestros hermanos son criminalizados, entre otros. Entonces, yo creo que para todo eso se tiene que dar alto al fuego, ¿no? Pero primero los compañeros de Imbabura han planteado para poder dialogar. Primer punto es liberar inmediatamente a los hermanos que están encarcelados allá en la costa ecuatoriana. Segundo, derogatoria del decreto 126. Y también, pues, en tema de educación, salud, entre otros que son temas fundamentales, como por ejemplo rechazo al catastro minero, la ampliación de la frontera petrolera allá en la Amazonía ecuatoriana. Entonces son temas importantes que se tiene que analizar mientras no exista. Bien, el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas. Angelita Ponce Flores comenta, dice, está muy bien utilizada la IA, inteligencia artificial, imitando voces para ganar falsamente seguidores, ya no saben qué inventar. Luis Fernando Caicedo dice, esa no es ninguna evidencia de nada, esos audios solo hablan de apoyo a una causa justa, se refiere al audio filtrado que hemos presentado. Tenemos entonces la declaración pública de Luisa González, presidenta del partido RC5, respecto del apoyo a las manifestaciones, a las protestas, al paro de la CONAIE. Postura de la Revolución Ciudadana, y soy responsable por mis palabras como presidenta de esta organización, es decirle a todos nuestros hermanos que están protestando en las calles todo el apoyo de la Revolución Ciudadana. Si requieren abogados, aquí estamos. Si requieren alimentación, aquí estamos. Y lo que se requiera, estaremos con ustedes en la lucha pacífica del pueblo. Si se requiere que salga la militancia de la Revolución Ciudadana, saldrá. Y nuestra militancia es libre de unirse a toda protesta social. La militancia de la Revolución Ciudadana es pueblo que sufre el día de hoy. Pero también decirle al señor Daniel Noboa, aquí está Luisa González. Yo soy la presidenta de esta organización. ¿Quiere perseguir a alguien? No persiga a mis compañeros. Aquí estoy yo para representarlos a ellos, para hablar por ellos y para hacerle frente. ¿Quiere venir por alguien? Aquí lo espero. No le tengo miedo. Usted es el que se esconde. Usted es el que no sale. Usted es el que no da la cara. Usted es el que es incapaz de mirar a los ojos a cualquiera y más aún al pueblo ecuatoriano. Aquí lo espero cuando usted quiera. No persiga a mis compañeros, que las líneas y las directrices las doy yo. Y mientras yo esté al frente de la presidencia de la Revolución Ciudadana, ni tibiezas ni pactos. Aquí nuestro compromiso es por la patria. ¿Qué patria? Esa patria de pueblos y nacionalidades, cuya sangre corre por mis venas, pero cuya... Bien, ahí estaba la presidenta de la Revolución Ciudadana a nivel nacional, Luisa González, y es candidata presidencial. Seguimos informando en expectativa, 8:31. Una nota de Coavisa respecto de quién fue Efraín Fuérez, que lamentablemente murió por balas asesinas en el contexto del paro de la CONAIE 2025. Fue llevado de Cotacachi a Ibarra para la autopsia médico-legal. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, actuó como veedora del procedimiento. Su presidenta y su abogada, en entrevista con la periodista Carol Noroña, informaron que fue impactado por la espalda por un proyectil de arma de fuego. Y la salida del proyectil es por la parte de adelante, ¿no? El lado izquierdo. Sí, del pecho no hubo una afectación al corazón, sino al pulmón, ¿no? Y la ruptura, fractura de una de las costillas, claro, en el momento de salir el impacto de bala. Se encontraron 4 fragmentos restantes, ¿no? de esta presunta
digamos, arma de fuego, ¿no? INRED indicó que es información preliminar. Esperan más pericias especializadas y diligencias que establezcan la trayectoria del disparo, el tipo de bala y el informe definitivo que concluya la causa de muerte. El cuerpo de Fueres fue velado en Cuicocha y será enterrado este martes. El medio comunitario APAC TV entrevistó a su viuda, quien contó que la vicepresidenta de la República, María José Pinto, la conoce porque trabajó en su empresa. Dediqué los 17 años de mi vida presa Spin. Mi nombre es María y la guitarra todas. He de constar como una buena trabajadora. Y ahora me quitan a mi esposo. La investigación fiscal sobre la muerte de Efraín Fueres y el video que muestra a militares golpeándolo en el piso junto a otro comunero que intentó socorrerlo sigue en curso en la unidad especializada de uso ilegítimo de la fuerza. 8:33. Karen Sichel, la analista jurídica, comenta respecto de la Asamblea Constituyente, los riesgos, peligros que significan llamar o que se conforme una vez más una Asamblea Constituyente como la que hubo en el 2008 y una Asamblea Constitucional que se produjo en el año 98 en el país. Vivimos refundando el país, cambiando constituciones, ya vamos por la 20. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una sola constitución con algunas enmiendas y es una gran superpotencia, gran país del norte, la tierra del tío Sam, el imperio, como quieran llamarlo, pero tiene una sola constitución. Acá llevamos 20. Por cada gobierno, o por cada 8 años, 10 años, una nueva carta política. No es buena ni mal, es una herramienta y de hecho es la herramienta más riesgosa, más extrema y, como voy a indicar, también más violenta que tenía el Ejecutivo para hacer los cambios al sistema. Todo lo que ellos buscaban hacer vía Asamblea Constituyente se podía hacer vía reforma parcial. Yo creo que el presidente Noboa ha tomado una medida irresponsable porque se vio envuelto en el conflicto con la Corte Constitucional y decidió llamar a la Asamblea Constituyente no como una herramienta de cambio, sino como una medida para saldar ese conflicto. Y también creo que el presidente Noboa lamentablemente va a pasar a la historia como el presidente que, teniendo la mayoría en la Asamblea Nacional, teniendo las herramientas para hacer los cambios profundos que el país necesitaba vía reforma parcial, como por ejemplo volver a las 3 funciones del Estado, como por ejemplo reformar la justicia, como por ejemplo quitarnos la carga del socialismo del siglo XXI ideológico, económico, que está impregnado en la Constitución. Todo eso podía hacer con la Asamblea Nacional que tenía él y que tiene actualmente mayoría. Entonces, para mí es una herramienta riesgosa y sangrienta, decía también Liz, porque en 2 años vamos a estar sometidos a 3 procesos electorales en un país en donde está demostrado que, debido a la permanencia del crimen organizado, cada vez que vamos a elecciones aumentan los índices de violencia y aumentan los homicidios. Pero una vez que ya estamos en este camino, tenemos que debatir sobre el contenido de la Asamblea Constituyente y sobre cómo vamos a llevar este proceso. Uno de los temas. Karen Sichel comentando respecto de la Asamblea Constituyente. 8:35, amigos y amigas. Aquí estamos concluyendo este espacio de entrevistas y de noticias aquí y ahora a través de Expectativa, la clave de la información. Queremos agradecerle a ustedes por la sintonía, por sus comentarios a favor y en contra, son criterios respetados, respetables, muchas veces no compartidos, pero es la libre expresión la que nos conduce como principio, como actitud nuestra, como actitud responsable de siempre, la apertura democrática a todos los sectores, porque el periodista no debe tener sesgos de ninguna naturaleza y tampoco inclinaciones de tipo político, ideológico, menos aún un carnet de un partido político, lo que sí ocurre en el país y en la provincia. El periodista puede tener su ideología, pero no debe transmitirla, no debe evidenciarla, mantenerla muy por abajo, casi como cuando se habla de fútbol o se habla de otros temas, de religión, por ejemplo. Pero claro, nosotros somos abiertos a los criterios de las personas, de los ciudadanos, siempre que sean, por supuesto, sin insultos y en el marco del respeto. Qué importante es saber escuchar a los demás sin enojarse, sin transformarse, ni convirtiendo al contertulio, al diferente, en enemigo. Cada quien tiene su opinión y la dice como quiera. Recordando una canción de Joan Manuel Serrat, ahora retirado de la música, cada quien es como es, cada loco con su tema, cada quien baja las escaleras como puede,
claro, a pesar de los gustos que uno tenga, hay que saberlos respetar el criterio de los demás. Amigos, un buen día miércoles y ojalá brille la luz al final del túnel, haya diálogo entre el gobierno y los sectores en protesta, en reclamo justo, siempre y cuando no haya actos vandálicos y no se afecte la actividad de los demás. Un buen día miércoles, señoras y señores. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.